Ok, listo. Muy bien, entonces, les decía, podemos saber qué componente está conectado, en qué tipo de conexión es el que tiene. En este caso podemos observar que este interruptor está en serie y podemos también observar que los demás están en paralelo. ¿Cómo sabemos que están en paralelo? Porque tienen una patita a tierra. Y eso podríamos definirlo solamente con observar este circuito simple. Muy bien, pero hay algo muchísimo más importante que debemos saber de este circuito. Y es el objetivo del circuito. Bueno, en el caso del objetivo del circuito, nosotros podríamos especular y cada uno podría dar un ejemplo de lo que el circuito está haciendo. Alguno dirá por ahí, bueno, el circuito es un circuito para encender 3 foquitos LED o 3 foquitos. Otros dirán, bueno, es una batería que pasa hacia una línea y lo podrá explicar de la mejor manera o la manera que ustedes lo comprendan. Yo en este caso lo expliqué de esta manera. El objetivo de este circuito es que la batería alimente a los bombillos para encender cuando se active el interruptor. Solamente con ver este simple bosquejo de lo que podría ser un esquemático, ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia, puedo yo definir que la batería está alimentando a la línea que va a alimentar a los foquitos y se enciende cuando tenemos el botón de encendido. Cada uno podría sacar las especulaciones de cada circuito que tiene en su poder. Podríamos tener un circuito para alimentar ventiladores, un circuito para sonar un timbre de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo que debemos saber sobre esto, que adicionalmente los circuitos para especular, nosotros al especular podemos saber qué es lo que buscamos medir con nuestro multímetro. Nosotros podemos medir desde, por ejemplo, voltaje, si las líneas de voltaje están siendo, se está cumpliendo que el voltaje llene. También así como podemos medir sin la batería, podemos medir resistencia de la línea o continuidad. Es decir, que podemos medir también continuidad. ¿Cómo usemos nosotros nuestro multímetro en revisar estas líneas? Nos va a llevar a nosotros usar nuestra creatividad y no solo nuestra creatividad, sino también conocer el componente, qué es lo que hace para saber cómo lo podemos medir. Como por ejemplo un interruptor lo podríamos medir simple y sencillamente con continuidad. Bueno, si tiene continuidad es porque sí está funcionando al estar encendido y al estar apagado debería no medir continuidad. Entonces, para la especulación del circuito nos sirve precisamente para esto. Y en este dibujo que acabo yo de realizar, se ve muy simple. Pero, ¿por qué no lo ponemos un poquito más de complejo y vemos cómo es que se ve realmente en un esquemático? Porque en un esquemático, pues, no vemos esos foquitos, no vemos ese interruptor, no vemos esa batería, sino lo que vemos es simbología. Un símbolo de fuente de poder, que es lo que se puede reflejar ahí. Ese es un símbolo de alimentación de una fuente de poder, que es lo que va a alimentar al circuito. Un símbolo de interruptor, que en este caso, este símbolo de interruptor es el que va a alimentar a los demás que estén conectados por delante de él. Y podemos reemplazar a los bombillos por un símbolo de diodos LED. Quiere decir que este circuito ahora va a encender 3 diodos LED cuando el switch esté apagado, encendido, perdón. Lo que podemos también ver acá es que la línea negativa o la línea tierra la vamos a dejar de ver como la estamos viendo ahorita y vamos a reemplazarla por este símbolo. Este símbolo que lo vamos a ver en varios lados, que cuando los miremos, lo único que quiere decir es que ese componente tiene una patita a tierra. Por lo tanto, si encontramos otro componente con otra patita a tierra, van a estar en paralelo. Entonces, ese es el símbolo del negativo o de la tierra en un circuito. Vamos a tener los nombres de las líneas igual y también los nombres de cada componente que se van a diferenciar en cada uno de los esquemáticos.
Muy bien. Solamente con esto nosotros podemos hablar que este va a ser un trabajo de un circuito de luz. Un circuito que se va a encargar de encender a 3 diodos LED. ¿Cuándo los encendemos? Bueno, cuando activemos este interruptor. El interruptor que va a dar voltaje y corriente a los diodos LED. Y eso lo podemos nosotros especular o ya argumentar después de estudiar este circuito. Pero aquí es donde las cosas se ponen un poquito más complejas, porque resulta que adicionalmente a que podemos saber que ese es un circuito de luz, a veces se despliega otras líneas en ese mismo circuito. Cuando tenemos que se despliega otra misma línea en ese mismo circuito, podemos saber que el nombre de esa línea va a ser B principal, la misma línea. Y si le ponemos un interruptor por este lado y luego una línea positiva acá que vaya a alimentar a una bocina, nosotros podríamos decir que el circuito ya no es de luz, sino ahora tenemos un circuito de luz que manejará una bocina. O lo podemos dividir como un circuito de audio. Y ahora nuestro nombre en la línea de B principal o voltaje principal, gracias al interruptor que está conectado en serie, va a cambiar de nombre a nuestra línea, llamándola ahora B principal o voltaje principal de audio. Y si yo me puedo ser un poquito más aventurero, puedo sacar otra línea de por acá que se va a llamar igual voltaje principal, que va a alimentar a un integrado, el cual el integrado puede ser el integrado de Wi-Fi. Y yo me puedo seguir aventurando y poner más líneas y más líneas y más líneas por acá. Pero no van a caber. Precisamente porque no caben, los circuitos están sectorizados. Porque me toca separar al circuito de audio por un lado, al circuito de Wi-Fi por otra hoja, para que pueda ser comprensible. Puede ser que la alimentación nazca para una misma alimentación para todos los circuitos. Gracias a los nombres de las líneas, yo puedo saber si están conectados entre sí. Veamos este ejemplo. ¿Qué son los planos esquemáticos? Bueno, no son otra cosa más que planos de ingeniería de teléfonos celulares que nos van a ayudar a conocer cómo están conectados los circuitos de una forma clara para el estudio. Acá podemos ver que no vamos a ver los componentes tal y como lo percibimos en una placa de un teléfono celular, sino los vamos a ver cómo el ingeniero le pareció mejor dibujarlos sobre una hoja de papel para que pudiéramos analizarlos. Toda esta cantidad de números que ustedes miran por acá, cantidad de líneas, no es otra cosa nada más que la información de cada línea, de cada componente. Ya lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente a esto, nos vamos también a acompañar de si tenemos el plano esquemático, que es un esquemático sobre una hoja de papel que nos va a decir cómo están conectados los circuitos, también nos podemos apoyar al layout. Déjenme, voy a adelantar esto, un layout, que no es otra cosa nada más que planos de ingeniería que se ven como físicamente se puede ver en un teléfono celular. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra DSKJ, podemos observar lo siguiente. Primero, que DSKJ tiene toda un área de modelos en los cuales podemos encontrar el modelo adecuado. Es importante decir que con los esquemáticos nunca vamos a encontrar un software de esquemáticos el cual tenga todos los modelos. Muchas personas siempre piensan de que comprando una licencia tienen todos los modelos y a veces ni comprando ni 2 o 3 licencias van a conseguir todos los modelos. No van a aparecer. Siempre van a haber modelos que no van a figurar en ese esquemático. Pero sí podemos saber que, por ejemplo, en su actualidad, DSKJ es una de las herramientas muy consumidas actualmente, y Borneo, que también es otra que está muy pegado al primer lugar, que con cual considero yo
que se están peleando porque ambas tienen muy buenos recursos para trabajar. Vamos a tener una pestañita de esquemáticos donde vamos a observar los planos del teléfono celular cuando los encontremos. Vamos a tener también un área de layout, que no es otra cosa más que la foto de la placa físicamente, donde vamos a podernos, junto a los esquemáticos, darle solución a nuestros problemas. Y tenemos también un área de share. Esta es una área de soluciones y búsqueda de esquemáticos. Quiere decir que acá podemos buscar un esquemático que no esté presente dentro de los anteriores y acá sí lo podemos encontrar. Y no solo eso, sino también vamos a encontrar soluciones y búsqueda de esquemáticos, perdón, soluciones y problemas que ya han resuelto otras personas y nos van a ayudar en el entorno de teléfonos celulares. Muy bien. Voy a pasar esto por acá. Déjenme confirmar si ustedes están viendo ahorita en su pantalla DSKJ. Sí. Sí, ok, listo. Sí, sí, lo estamos viendo. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que es el área de share. Share no es otra cosa que nada más que es una área donde podemos buscar soluciones a nuestros problemas de Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, Xiaomi y Huawei. ¿Qué tipo de problemas? Veamos. Vamos a poner un A315. Vamos a buscar por acá, perdón, voy a hacer un poquito por acá. Listo. Un A315. Vamos a suponer que tenemos un problema con un teléfono A315, el cual tiene la dificultad de las cámaras, que tiene problemas en cámara. Vamos a abrirlo y él va a descargar. Y acá vamos a tener todas las líneas, cómo se conecten unas con otras. Ya más adelantito nos vamos a adentrar para que no se asusten con todas estas líneas, pero sí podemos conocer algo que ya les toqué, que serían los nombres de las líneas. Todo esto va a aparecer acá, que va a ser información primaria para resolver problemas de carga. Vamos a suponer que tengamos un problema, por ejemplo, de un teléfono que no da pantalla, que la pantalla está fallando a pesar que ya le cambiaron varias veces la pantalla. Entonces tenemos esta área de por acá. Nos da la información de dónde podemos encontrar todas las líneas que tienen que ver con la pantalla y que pueden tener comunicación hacia otros componentes. Como por ejemplo acá. Esa sería una forma de usar el área de share, de cómo buscar la ayuda para resolver algún problema que ustedes tengan en un teléfono celular, como encendido, cámaras, luz, no detecta la tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente a eso, dentro de esto podemos buscar nosotros esquemáticos que no aparezcan en el mercado. Como por ejemplo, por decir uno, el A720. Vamos a ver si aparece algo sobre A720. Y podemos encontrar que acá podemos encontrar varias opciones que no están figurando en los esquemáticos en la columna principal. Y esto es lo que nos va a ayudar también a resolver teléfonos celulares. Entonces, el área de share es un área de la cual le podemos sacar provecho porque no solamente podemos preguntar o saber si tiene información, sino también podemos generar preguntas. Y el soporte obviamente nos va a responde lento y a veces nos puede ayudar. Y no solamente responde dudas, sino también ustedes pueden hacer sus propios aportes. Es decir, subir las caídas de tensión del conector, de batería, de algo, y aquí es donde se van a subir, para que la comunidad se siga ayudando en este sentido. Muy bien, vamos a irnos al área de esquemáticos y vamos a abrir un modelo el cual
me gusta trabajar mucho con este modelo, que es un Samsung A305. Podemos ver acá que lo primero que miramos en la primera hoja es la sectorización de cada área de trabajo. Por ejemplo, la hoja 1 me está hablando sobre el área de GCM, WCDM, LTE, RF. Artículos de primera necesidad. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? Qué de malo, Piruch. Ok, listo. Muy bien, entonces, podemos ver aquí en esta primera hoja cómo se están sectorizando muchas áreas de nuestros problemas. Si nosotros tenemos un problema de encendido, nos podemos ir a la hoja 5, que es donde se habla del PMIC. Para los que no saben, pues el PMIC es el Power Manager IC, que es el integrado que se encarga de dar voltajes a varias áreas del celular para obtener un encendido. Podemos ver que está el área de audio, el área de cámara, el área de display. Cuando tengamos un problema de cualquier índole, lo mejor es sectorizar nuestra área acá para solucionarlo en estas hojitas. O por lo menos saber qué es lo que podemos medir o dónde vamos a medir. Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, del display, que es uno de los que tiene mucha información y que podemos especular sobre ella. Vamos a irnos al display que está por acá y podemos ver. Si ustedes miran esta hoja que está por acá, tiene esta pequeña división de acá para acá. Déjenme, quiero ver si puedo tener un lapicero. Sí, aquí tengo un lapicero. Aquí tenemos una línea que va de acá para acá. Esta línea que va de acá para acá, lo que está haciendo es dividir el área de cada sector. Por ejemplo, esta, el área de aquí arriba, es el área de la cámara, de las partes de las cámaras. Como bien lo dice su nombre, cámara. La parte de abajo, estamos hablando sobre el display. Acá podemos ver a este componente que se llama HEA7000, que no es otra cosa nada más que el conector de la pantalla. Podemos ver acá cómo está un circuito funcionando. Y todos esos números que ustedes ven ahí, todas esas linitas y todo eso no es otra cosa nada más que componentes. Como por ejemplo, podemos ver a este componente que tiene como nombre C7045, el cual es un capacitor y está conectado en paralelo. ¿Cómo sabemos que está conectado en paralelo? Bueno, porque tiene una patita a tierra. Lo mismo está los otros dos capacitores que están ahí a un costado, están haciendo el mismo trabajo. Están conectados a tierra. Y si podemos darle seguimiento a esta línea, vamos a encontrar de que en esta línea observamos a esto que está por acá. Esto que ustedes miran por acá se llama nodo. Esto me está diciendo que esta línea que viene por acá y que viene por acá se están cruzando, por lo tanto, son una misma línea. Lo mismo pasa por acá, lo mismo pasa por acá, que son una misma línea. Entonces, el nodo me está diciendo eso. Caso contrario del nodo, podríamos decir que podría ser este. Vamos a buscar por acá, como este. Podemos observar que en este lado tenemos a esta línea que pasa por acá. Aquí hay un nodo y sigue de aquí para acá a otro nodo. Pero acá me dice que esa línea no es lo mismo que esta que está por acá, que esta. Nodo para acá abajo. A pesar que se cruzan, no tienen que ver una con la otra. Pero si hubieran tenido un nodo, por ejemplo, por acá, hubiéramos llegado... Profesor, disculpe, no lo escucho. Disculpe, no lo escucho bien. Ok, listo.
Voy a acercarme más al micrófono. ¿Ahora me escuchas mejor ahí? No. Ahora yo siento que me va a reventar el tímpano. ¿Qué tal, Ok. profe? Saludos. Excelente, excelente, buen sonido. Ok, listo, listo. Bueno, sigamos. Entonces, les decía, si hubiera estado un nodo aquí, entonces yo podría decir que estas mismas líneas son las mismas que pasan cruzadas por acá, pero no son lo mismo. Entonces, veamos qué podemos saber nosotros de de un circuito bien simple como este. Este circuito que solamente tiene ¿cuántas patitas? Vamos a un componente que tiene acá, perdón, un componente que tiene por acá. Veamos que tenemos una patita, dos patitas, tres patitas, cuatro patitas y cinco patitas. Podemos saber también los nombres de las líneas. BBAT, BDDD, LCD 3P0, LCD EN 3P0. Y solamente con los nombres yo ya puedo saber que esas líneas son de voltaje. Estas líneas son de voltaje. ¿Cómo lo sé? Porque acá tenemos el 3.0, que podría, esta línea es de 3.0 voltios. Bueno, este P no es punto, realmente es positivo. Esta línea es una línea positiva de 3 voltios, esta es una línea de 3 voltios. Entonces, si especulamos un poquito sobre esto, como lo hicimos anteriormente, podemos especular lo siguiente. Esta es el voltaje de entrada. Este es el voltaje de salida. Este voltaje dice que se llama EN. Este voltaje, al llamarse EN, se llama enable, que es no es otra cosa más que el switch de activación, digámoslo así, que podríamos llamarlo así, que es el switch de activación para que este circuito trabaje. Tenemos también las tierras que están por acá. Entonces, ¿cómo funcionaría este circuito? Veamos. Este funcionaría así. Tenemos un voltaje de entrada que viene desde la línea que se llama BBAT, entra por acá y tenemos que tener un voltaje también de salida. Pero el voltaje de salida no va a estar presente nunca hasta que alguien le diga enciéndete. Si alguien le dice enciéndete, él va a otorgar este voltaje que está por acá. Esto lo hacemos gracias a que en esta línea que se llama LCD EN3P0 le mandan un voltaje de ¿cuánto? De 3 voltios para que él le dé la línea o la señal de activación a este circuito. Entonces, este circuito, su objetivo no es otra cosa ni otra suerte que un circuito que va a tener un voltaje de alimentación, un voltaje de salida, cuando él le diga que se encienda por acá. Si nosotros podemos medir esto con nuestro multímetro, nosotros podemos medir que aquí debería de tener voltaje de alimentación, aquí no debería de haber voltaje, si aquí no hay voltaje. Pero si aquí hay voltaje, aquí debería haber voltaje también, porque esta línea le va a decir al circuito que se encienda. Algo adicional que podemos ver en este circuito que tenemos por acá es algo simple, porque nosotros no podemos medir debajo de un circuito, debajo de un integrado. Precisamente por eso tenemos que comprender cómo funciona el esquemático, porque si nos damos cuenta, la línea que nos trae BBAT es la misma que viene a dar a este pequeño capacitor que está por acá. Quiere decir que yo puedo medir el voltaje de entrada en este capacitor, en el C70
40. Yo puedo medir el voltaje de salida de esta línea en este capacitor, en el C7037. Y yo puedo conocer el objetivo de este circuito. Su objetivo es dar 3 voltios cuando alguien le diga a través de una línea de 3 voltios que se active. Muy bien. Entonces, Perdón, veamos. una pregunta. Dime. Sí, dime. El C7037 se puede medir solamente que la LCD N3P.0 genere, ¿va? Que es la EN, si no estoy mal. Sí. Solamente que haya corriente se puede medir eso, de lo contrario no va a tener ningún valor. Claro, claro. Tenemos que tomar en cuenta acá que parte de algo básico en el uso del multímetro es que nosotros podemos medir voltaje cuando tenemos alimentada la placa o cuando tenemos el circuito alimentado. En este caso, si no hay acá voltaje de alimentación, de nada nos serviría porque el circuito, todo este circuito no trabajaría. Pero estamos midiendo porque sí hay voltaje de activación, es decir, que nosotros tenemos que considerar que sí tenemos que tener voltaje de alimentación dentro del circuito. En otras palabras, este circuito se mide alimentado. Muchas gracias. Sí, De acuerdo. Listo. Muy bien, entonces, veamos este ejemplo ahora que tenemos por acá. Me voy a pasar otra vez para acá y vamos a contener acá algo que ustedes ya tienen ahí en sus hojitas. Vamos a ver esto. Este es un pequeño ejemplo de un LDO. Un LDO va a tener un voltaje de entrada. También va a tener una línea que va a ser un voltaje de salida y tendría que tener una línea que se llame enable. Es decir, alguien que me active al circuito. Un circuito puede estar alimentado y no estar funcionando hasta que alguien le diga actívate. Y pasa mucho en los teléfonos celulares. El ejemplo de este integrado, el cual es un LDO, un claro ejemplo podría ser que de este circuito, que este circuito solamente se va a activar cuando alguien le diga enable. ¿Y qué podríamos poner el ejemplo aquí? De una cámara. Cuando nosotros encendemos nuestro teléfono celular, las cámaras no se encienden automáticamente. Nosotros la encendemos cuando abrimos la aplicación en nuestro teléfono celular y le damos al circuito la cámara y él le da la orden al circuito que se abra. Es decir, que cuando nosotros tocamos el icono de la cámara, nosotros estamos mandando un voltaje de activación a través de esta línea y esta va a mandar al circuito trabajar, sacando el voltaje que va a encender a la cámara. Esto que es lo que acabamos de ver anteriormente en el circuito de una pantalla. En el caso de una pantalla, esto podría ser del caso de un LDO, que sería exactamente lo mismo. Entonces, veamos cuál es el objetivo de este circuito. Bueno, sería enviar 3 voltios cuando el integrado se alimente de la batería y reciba la orden de encendido en la línea de enable. Vamos a ver. Entonces, voltaje in, que sería esta línea. ¿Dónde está? Se llama, la línea donde entra voltaje in se llama VBAT. Muy bien. Ese sería el voltaje de entrada. ¿Dónde podemos medir ese voltaje de entrada? En el C7040. Muy bien, sigamos. Voltaje de salida. ¿Dónde está? En esta patita, en la patita número 1. ¿Cómo se llama la línea? La línea del voltaje de salida se llama VDD LCD 3.0. Sigamos. ¿Dónde podemos medir este voltaje de salida? Ya lo hablábamos anteriormente. En C7037. Ahí lo podemos medir. Muy bien. ¿De cuánto va a ser esta línea? De 3.0 voltios. ¿Cómo lo sabemos? Porque su nombre me lo está indicando.
3.0 voltios. Dime, Gacy Merari. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Estamos. Aquí, mire, yo estoy viendo que alrededor del capacitor 7037, va encerrado en un círculo. Correcto. Ajá. Sí. Entonces, ¿Qué significa? ajá. Sí, mira, te voy a ser bien honesto. Estoy suponiendo, porque para mí ese círculo lo he visto, pero va acompañado de una palabra que dice no stuff. Cuando va acompañado de una palabra no stuff, quiere decir que en el esquemático sí lo pusieron, pero no está en la placa. Oh, ya. Pero en este caso, sí, te mentiría si te digo que sé con exactitud por qué lo pusieron, porque no veo la palabra de que no está presente. Pero podría ser eso, que no esté presente. Habría que ver un teléfono en este modelo y ver si está presente. Sin embargo, si no está presente, sí van a estar sus dos patitas donde tenía que ir el componente. Entonces podemos medir ahí. Sí van a estar, esas dos patitas van a estar. Una cosita más, y no sé si funciona como observación. Estamos viendo que estamos recibiendo una línea de activación de 3.0 voltios, ¿va? Correcto. Que entra a través de la patita 3, que es el enable. Correcto. Entonces, va a salir ese voltaje por la patita out, que también van a ser 3.0 voltios. Ahora Correcto. bien, ¿qué sucede en el caso de que porque este integrado que tenemos acá, que en este caso es el U7002, Ajá, sí, cierto. puede que internamente vaya a regular el voltaje, ya sea mayor o menor de ese que aparece ahí. Sí. Porque Bueno, la corriente que estamos recibiendo de BBAT es de 4.1, 5.1, dependiendo de voltaje a la batería. del voltaje de la batería, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese voltaje que está ahí en VDD-LCD, ahí pues aparece en 3.0. Pero ese voltaje, si fuera para otro tipo de componente, pongamos un altavoz u otro periférico, podría ser mayor o menor. Sí, claro, mira, la Independiente. pregunta está muy buena porque resulta que lo que estamos viendo acá, que el trabajo de este circuito es que se enciende con 3.0 voltios. La mayoría de LDO estamos teniendo una línea de activación de 1.8 voltios. Ajá. Y tenemos una alimentación de 4.1 o el voltaje de la batería y tienen que sacar cerca de 2.8 voltios o 3 voltios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que cambió el voltaje de activación, pero no es otra cosa, nada más que cambió el voltaje de activación. Recuérdate que este es un voltaje de alimentación. Este no va a ir a alimentar al circuito para que él saque el voltaje. No, él solo le va a ir a dar una señal. El voltaje lo está recibiendo de VBAT. Exacto, exacto. Y el integrado está convirtiendo ese 4.1 a 3.0 porque eso es lo que necesita ese componente. Correcto. Sí, Sí, yo por eso preguntaba porque a menos aquí pues se entiende que por ser pantalla pues los voltajes van a ser altos. Sí. ¿Verdad? Entonces, obviamente, a menos en el caso del capacitor C7037, me imagino que seguido de eso tiene que haber algún tipo de bobina o algo más para que lea más el voltaje. Sí, bueno, de hecho es el mismo integrado el que realiza en ¿Qué este hace caso. eso? Eso sí, sí. Sin embargo, sí, como te digo, en este circuito sí podemos observar eso. Vamos a traer el ejemplo de otro donde comúnmente es 1.8 y ya te lo voy a enseñar más adelante, que es Ya. lo típico que vamos Sí. a ver. Lo importante aquí es saber el nombre de la línea y claro, en tu caso, como ya tienes experiencia, sabes que BBAT viene directamente desde B-Battery, pasa al IC de carga y luego se crea en esta línea. Pero Sí. la intención es conocer los nombres de las líneas y cómo poder buscarlas. Entonces, Ya. Gracias, profe. no hay problema. Sigamos entonces. Veamos. También tenemos el voltaje de activación. Como lo dice en este circuito, el voltaje de activación es de 3.0 voltios. ¿Quién da este voltaje? No lo sabemos. Solo sabemos el nombre ahorita. ¿Hacia dónde va este voltaje? El de LCD 3.0 voltios. Tampoco lo sabemos. Ese es nuestro trabajo en los esquemáticos, saber a dónde nos corresponde llevar cada línea.
Como podemos observar, acá adicionalmente, este voltaje de activación que se llama enable, lo tenemos que tener presente cuando se encienda y tiene que sacar como resultado estos 3.0 voltios de por acá. Tenemos también lo que debe llevar todos los circuitos, que son sus tierras, es decir, las tierras del integrado para que él trabaje. Sin tierras, el circuito no se va a cerrar y no vamos a tener el resultado que deseamos en este circuito. Bueno, sigamos. Ahora, tenemos, por ejemplo, esta hojita que van a ver por acá. Podemos ver el nombre de esta línea. BDD LCD 3.0. Cuando nosotros tenemos una salida de voltaje, por ejemplo, de acá, que sabemos que tenemos voltaje de alimentación. Vamos a ver por acá. Voltaje de alimentación porque está en voltaje in. Tenemos un voltaje de salida cuando este ya lo activó. Y tenemos a este voltaje que se llama BDD LCD 3.0. Será que aquí finaliza la línea, porque si nosotros vemos acá, pareciera que acá acaba la línea, porque ya no hay nada conectado. Pero no, esa línea al no entrar, ya no caber en el circuito, la tiran hacia otro lado. Como podemos observar acá, esta línea pasa también a encontrarse en este lado, que sería esta línea que miramos nosotros por acá. BDD LCD 3P0. Esa línea es la misma línea que esta. Es exactamente la misma. Pero al no entrar en el esquemático, nos dan otra página donde la podemos ir a buscar. Y si no nos dan a veces otra página, sino otro sector donde podemos darle seguimiento. Si tuviéramos un esquemático de un teléfono celular, tendríamos una gigantesca hoja, la cual iría unida de líneas tras líneas, pero acá nos lo hace de una forma más práctica diciendo, no te voy a llenar de tantas líneas las hojas, sino te voy a poner nombres para que tú puedas darle seguimiento a una línea. Veamos acá, por ejemplo. Vamos a ver. Está. Veamos acá. Por ejemplo, yo puedo saber el nombre de esta línea. BDD LCD 3.0. Si yo le doy doble clic, vean lo que pasa. Cuando le doy doble clic, aparece en esta área. Miren, yo puedo darle doble clic y aparece acá. Voy a darle doble clic y aparece acá. Yo puedo saber hacia dónde se dirige esa línea. Cuando yo copio acá el nombre de esta línea, yo puedo darle siguiente y me va a llevar a donde aparezca en otro lado. Y me aparece acá. Entonces me dice que la línea viene de acá. Hay un nodo, sigue hacia abajo, va hacia un capacitor, hacia un diodo y luego viene la línea y se va a la patita número 11 de HEA 7000. Entonces, yo le puedo dar seguimiento a esta línea de esta forma. Acá y acá. Quiere decir que esta línea solamente viene de acá y directito para este conector. Nada más. ¿Qué es este? Este es un FPC, un conector de pantalla. ¿Cómo lo sé? Porque adicionalmente a esto, yo puedo preguntarle al programa qué es lo que hace esto. ¿Cómo lo hago? Copio acá y le doy siguiente. Al copiar acá ya aparece acá el nombre. Al darle doble clic ya aparece acá el nombre y le doy siguiente. Veamos qué es lo que me dice DZKJ, qué es lo que hace ese componente. Y miren, me lleva al layout, la foto de la placa. Me lleva y me dice del que estás teniendo información ahí arriba,
es de este que está acá. Puedo observar acá que este es un FPC. Y algo súper importantísimo de esto que yo acabo de notar es que ahora puedo observar este pequeño puntito rosa que está acá. ¿Cómo puedo observar este puntito rosa que está acá? Como puedo notar este puntito rosa que está acá. Y miren, varios puntitos rosas en varios lados. Cuando tenemos ese puntito rosa, me está hablando de algo que conocemos como nombre A1, que es el puntito de referencia de los componentes que quitamos. Porque a veces cuando quitamos circuitos, bueno, no a veces, siempre que quitamos un integrado, lleva su posición, lleva su lado. Y esto que miramos acá, el puntito rosadito, es la posición, a lo cual le llamaremos A1. Esta posición a la que llamamos A1 nos va a dictar dónde podemos nosotros empezar a posicionar tanto este componente como este componente, como este componente o como cualquier componente que lleve posición. Bueno, entonces, si yo tengo A1 acá, de este lado, me voy a ir a borrar acá. Y yo me voy, vamos a borrar todo. Y yo me voy a verificar dónde está HEA7000. Me dice que aquí puedo ver los nombres de todas las patitas que debería de tener acá. Esto va a tener varias patitas, muchas patitas. Yo puedo ver cómo se llaman todas las patitas de acá. Y miren, aquí tengo a la patita número 1. Esta patita número 1 es la que está de este lado del puntito. Quiere decir que la patita número 1 tendría que ir acá. Entonces aquí sería 1. Muy bien. Ahora, vamos al conector otra vez. Esta patita número 1, veamos qué es lo que lleva esta línea. Me dice que la patita número 1 está atada a la patita número 3, está atada también hacia una patita que va hacia abajo, hacia un capacitor, hacia este capacitor que se llama C7070. Este capacitor que se llama C7070 está atado a la patita 3.1 y el nombre de la línea se llama BDD LCD LBSS 4 menos 4P4. Ese es el nombre, larguísimo. Y con los nombres hay que tener paciencia, que sí son nombres muy largos a veces, pero los vamos a aprender a manejar. Con el tiempo y con la práctica se aprenden a manejar. Entonces, yo puedo saber que en la patita 1 y 3 del conector de la pantalla, yo debería tener un voltaje negativo de 4.4 voltios. Solamente con esto, yo ya sé ahora que en mi FPC, en la patita número 1, que es la que tendría que estar por acá, más o menos, yo tendría que tener menos 4.6. Pero les cuento, esto pasa, para no dejarlos con dudas, porque hay muchos circuitos que funcionan solamente si está conectado el componente que van a alimentar. Por ejemplo, las cámaras, los voltajes de las cámaras solo funcionan cuando están conectadas las cámaras. Los voltajes de la pantalla solo funcionan cuando está conectada la pantalla. Entonces, si conectamos nosotros acá nuestra pantalla encima de esto, acá, nos va a tapar todas las líneas que podemos medir. Entonces no podríamos medir el voltaje de 4.4 voltios acá, de menos 4.4 voltios acá. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Veamos qué nos dice este circuito. Nos dice que la patita 1.3 se llama BDD LCD LBSS menos 4P4.
pero me dice que yo lo puedo medir aquí en la patita número 1 del FPC, en la patita número 3 del FPC, pero no solo ahí, sino lo puedo medir también en este capacitor, en el C7070. ¿Dónde queda ese capacitor? Bueno, como yo no sé dónde está ese capacitor o este componente, yo le voy a dar doble clic y que me diga dónde puedo medir ese voltaje y me va a llevar acá. Miren, quiere decir que acá, en este componente que está acá, yo puedo medir el voltaje que debería llegar a la pantalla. Acá lo voy a encontrar gracias al layout que me está dando DZKJ. Entonces, el seguimiento de líneas siempre es importante porque nosotros podemos encontrar desde dónde nace hacia dónde va. Vamos a ver esta patita, por ejemplo, la 17. Miremos hacia dónde viene. La 17 viene por acá, por acá, por acá, por acá. No hace contacto con nada. Y viene a esta línea que se llama el ON 1. Como yo no sé qué es lo que hace el ON 1, yo voy a copiar este nombre arriba en mi buscador del esquemático y voy a verificar qué es lo que hace el ON 1. Vamos a buscarlo. El ON 1, clic y me lleva acá. Resulta que me está llevando a este circuito. Acá, el ON 1 y el ON 2 no son otra suerte nada más que las líneas de activación para que este circuito funcione. Son el enable, son el encendido de este circuito. Conozcamos un poco más sobre este circuito que tiene un montón de componentes que ustedes ya tienen ahí en sus hojitas. Vamos a ver si tienen ya ahí en sus hojitas sobre este componente que está acá. Veamos. Conocemos que nuestras líneas de alimentación, en este caso, sería esta de por acá. BBAT, BBAT. ¿Cómo lo sé? Porque miren cómo se llama el nombre de esta línea. PBIN, voltaje de entrada. Vamos a acercarlo un poquito. Miremos acá. Miren, voltaje de entrada. Aquí tienen otro voltaje de entrada y otro voltaje de entrada. Veamos. Y miren, son la misma línea. De aquí para acá vienen, hay unos capacitores y luego nace, bueno, no nace, llega a BBAT. La alimentación llega a través de esta línea primero, pasa a los componentes, a los capacitores y llega hacia este integrado que está por acá. ¿Cuál es el objetivo de este circuito? Bueno, el circuito, el objetivo de este circuito es crear los siguientes voltajes, que serían, vamos a ver por acá, que serían un voltaje que se va a llamar BDD, LCD, LABDD 3P3, que es un voltaje de 3.3 voltios. Tenemos este que también va a ser generado de 4.6 y este de menos 4.4. ¿Cuándo van a ser generados estos voltajes? La alimentación debería estar siempre. Siempre. Pero el encendido de este circuito lo va a tener estas líneas que son líneas de enable. Entonces, yo le puedo dar seguimiento a todo esto porque si hay algo más importante, bueno, no más importante ni menos importante, sino que hay algo importante, es que cuando yo tenga a todo este circuito que no me esté trabajando, yo puedo buscar si tiene alguna falla dentro de esto. ¿Y qué es lo que puedo buscar? Bueno, con mi multímetro yo puedo medir las líneas para ver si están tanto alimentadas, es decir, que tengamos voltajes acá, que también no tengamos cortos en estas líneas,
que no piten a continuidad, que no tengan caídas de tensión baja. Los que ya saben sobre mediciones pueden encontrar rápido. Y si no encuentran cortos de este lado, puede ser que el circuito no esté entregando la alimentación. Claro, tenemos que medir también que esté entregando eso. Entonces, ¿cómo sería un teléfono que yo tengo problemas de imagen? Veamos. Gracias a este circuito, yo puedo sacar las siguientes conclusiones. Muy bien. Primero, ¿qué circuito es el que está comprometido cuando no da luz, no da imagen la pantalla? Es este, el que se llama U7005. El U7005 es el integrado SM3010. Ese integrado va a estar dando todos los voltajes y toda la comunicación a todo el circuito. Especulemos sobre este circuito. ¿Cuál es el objetivo? Crear este voltaje y este voltaje. ¿Quién lo va a alimentar? Bueno, lo va a alimentar BBAT. Listo. ¿Quién lo va a encender al circuito? Al circuito lo va a encender estas líneas, el ON 1 y el ON 2. Y con esto ya podemos empezar a medir nosotros. Si nosotros tenemos una caída de tensión aquí, que nos va a marcar, por ejemplo, una caída de tensión que nos puede marcar, no sé, 0.001 en escala de diodos a puntas inversas, podemos saber, gracias al esquemático, que cualquiera que esté conectado a esta línea en paralelo va a estar en corto. Si nosotros observamos acá, ¿quiénes están conectados en paralelo? Estos capacitores de acá. Este integrado también está conectado en paralelo gracias a esta línea y cualquiera de esos puede estar dañado. Entonces, los esquemáticos de la mano con el multímetro nos va a servir para comprender cómo es que funcionan los circuitos y para poder encontrar culpables en todos estos, en los diagnósticos de teléfonos celulares. Vamos a ver con un ejemplo más claro y más rápido para que podamos comprenderlo mejor. Y es el ejemplo que a mí me gusta usar. Muy bien. Vamos a ver. Todos sabemos que uno de estos dos componentes que están acá, o este, me va a servir para cargar mi teléfono celular. ¿Cuál de esos dos es? Pues como yo no sé, yo puedo ir a preguntarle a mi esquemático haciendo doble clic en el nombre, clic, clic, me va a aparecer acá el nombre y yo puedo ir a ver qué es lo que hace SOC 6000. Vamos a ver. Le doy siguiente y podemos ver acá el nombre de esta línea. Los que ya saben sobre estas líneas, que son líneas principales, esta es una línea VBus 5B, que es la línea de 5 voltios del cubito de carga que pasa a través del cable USB hasta el conector. Quiere decir que aquí inicia la carga. Entra a estos conectores, se va por acá y se crea 5 voltios USB. ¿Y llega hasta acá? No, no llega hasta acá. Esta línea sigue. ¿Cómo la podemos saber hacia dónde sigue? Sigámosla. VBus 5 voltios, doble clic y le doy siguiente. ¿Será que esta es la línea que andamos buscando? No, no es esa, porque no se llama igual. Se llama muy parecido, pero no es la misma. Yo tengo que basarme en el nombre de la línea que tiene que ser igual, no parecido, tiene que ser igual. Entonces, esta no es la misma línea. Le voy a dar otra vez siguiente para ver si me lleva a otro lado y me lleva por acá. Esta es la línea. Entonces, resulta que la carga viene del FPC, pasa a este VBus 5 voltios, a esta línea de por acá, y se viene directito para acá. Miren, le voy a dar seguimiento, 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 y viene hacia este integrado. ¿Cómo sabemos que es un integrado? Porque tiene una letra U, U6002. Este circuito es un circuito
que se llama OVP, que es un circuito de protección. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, porque ahora en su salida, aquí está su voltaje de entrada, que son los 5 voltios del cable USB, pasan por aquí y luego salen por aquí. Y ahora se llaman 5 VBus 5 VOVP. El circuito ya pasó a este OVP, que es un circuito de protección sobre tensión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este circuito? Bueno, el objetivo de este circuito es que entre en 5 voltios y que saque 5 voltios. Adicionalmente de eso, proteger que si le meten más voltaje, él es el primero que se va a quemar para proteger a los que estén conectados después. Si yo conozco el objetivo de ese circuito, ya sé qué es lo que puedo medir. Puedo medir las líneas de alimentación para ver, si yo tengo un problema en circuito de carga, puedo medir esta línea de alimentación para ver si el circuito está siendo alimentado. ¿Dónde lo puedo medir? Acá, en este componente o cualquiera de estos 3 que está a la par. Luego puedo medir lo que hace y lo puedo medir en C6032. El objetivo de este circuito es pasar los 5 voltios a través de esta línea. Si él no me pasa los 5 voltios, yo puedo buscar con mis siguientes medidas, que serían buscar caídas de tensión acá y acá para saber si no tenemos un corto o una línea rota. Esto lo podemos aprender a hacer con caída de tensión, que es una de las mediciones muy básicas que tenemos que aprender en este rubro de reparación de teléfonos celulares. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta? claro, vale, por favor. Y, por ejemplo, para saber si la línea está rota en diodo, en caída de tensión, no va a marcar nada el multímetro, ¿verdad? Pero para saber que está en corto, ¿cómo? Ok. Voy a traer acá un pequeño, voy a traer acá algo. Dame un segundito. Dame un segundo, por favor. Voy a traer algo para poder aprovechar tu pregunta y poder darles un ejemplo bien claro sobre eso. Déjame, ahorita traigo algo por acá. Aquí estamos. Déjame ya que cargue ahorita. Te voy a pasar una imagen, la cual nos va a servir en esa pregunta que tú estás haciendo. Muy bien. Creo que está por acá. Sí. Esto es parte de lo que se ve en uno de los cursos que nosotros damos. Déjame paso eso hacia la otra pantalla. Muy bien, vamos a ver. Listo, vamos a quitar. Ahora, muy bien, déjame. Voy a pasar esto por acá. Y esto. Señales de referencia o caídas de tensión. Nosotros podemos observar, conforme a la medida que tengamos en nuestro multímetro, si la señal podemos considerarla que está en buen estado, o si está abierta, o si está en corto. Veamos. Si nosotros la señal de referencia que podemos, yo siempre pongo una señal de referencia de 0.450. Esto no está escrito para todos los teléfonos celulares, pero por promedio, una caída de tensión regular está entre 300 y 475 o 500. Ya después de eso, tenemos que apoyarnos
con la ayuda de otra placa para medir si tenemos la misma medida o no. ¿Cómo se hace esta medición? Se hace en escala de diodos a puntas inversas, que sería algo así, escala de diodos a puntas inversas. Entonces, en la medición en escala de diodos a puntas inversas podemos obtener que si tenemos una señal que está alterada hacia arriba, es decir, superior a 1200, 1400, 2000 o OL, estamos hablando que hay una línea rota. Si tenemos una línea alterada hacia abajo, como por ejemplo 50, 25 o 0.001, estamos hablando de un corto. Entonces, si nosotros acá a la hora de medir en escala de diodos a puntas inversas, aquí tenemos, por ejemplo, 0.001, estamos hablando de que eso es un corto. Ahora, por ejemplo, si acá de este lado tuviéramos una señal OL, es decir, que es lo contrario a esta, aquí estamos hablando de una línea rota. Línea rota. Si tuviéramos un corto de este lado, y lo voy a dividir en dos. Si tuviéramos un corto en este lado, nos está diciendo que el corto está en la línea de 5 voltios OVP. Cualquier componente que esté conectado a 5 voltios, a la línea de B-Bus 5 voltios OVP, puede estar dañado. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál de todos esos componentes es? Porque acá miramos al primero, es un capacitor, y también miramos a este integrado. Pero hay más, de este lado hay más. ¿Cómo podemos saber quién es el componente dañado? Bueno, hay algo que se llama inyección de voltaje, que yo creo que ya todos conocen, o la mayoría. Yo inyectaría voltaje aquí en este puntito de acá, inyectaría voltaje unos 4 voltios y 1 amper, por ejemplo, y lo que caliente va a estar en corto. Si me calienta ese está en corto. Si me calienta ese está en corto. El que me caliente va a ser, yo lo retiro y la línea se va a liberar. Ahora, si tuviéramos un caso diferente, por ejemplo, en el que tenemos una línea OL como esta. Si yo vengo y pongo mi multímetro acá y mido la caída de tensión de esta línea y yo tengo un OL, yo puedo saber que esta línea está rota. Lo que yo haría es levantar el integrado y verificar si hay continuidad abajo el integrado para acá. Si hay continuidad, el integrado puede ser que haya perdido una patita y le tengan que hacer revalid y va a funcionar. Si al colocarlo después de hacerle revalid, la línea sigue estando rota, entonces lo que vamos a tener es que el integrado se rompió por dentro. Entonces, esas mediciones, las cuales son básicas y deberíamos de aprender todos para esto, nos van a servir en la comprensión de este esquemático. Por ejemplo, y llevarte a otro ejemplo, ahorita hablando de esto que acabas de tocar, miremos acá. Yo puedo ver, este que está acá se llama SOC 6000. Mira, acá nos está diciendo cierta información que no nos aparece escrita, pero vamos a ver qué podemos saber de eso. SOC 6000. Primero, me está diciendo, vamos a ver, lo voy a alejar un poquito, y me dice que esta patita está a tierra. Mira, tierra, y me dice la patita 50, 46, 28, 22 y 18 están a tierra. La patita 59, la patita 39, la patita 29, la patita 23 y la patita 17 están a tierra. Son las únicas que están a tierra. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo mida a este FPC que está por acá, que es el SOC 6000, que es este que está por acá,
va a tener X cantidad de patitas. Digámoslo que tenga unas 48. Pero dentro de esas patitas, yo únicamente debo de encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 patitas a tierra. Son las únicas. Si encontramos una patita número 11 a tierra, ahí tenemos el daño de una línea en corto. Muchos de los esquemáticos no nos van a dar las caídas de tensión y esto suele pasar en Android. Sin embargo, vamos a ver acá apoyándonos para continuar con la misma pregunta que me hiciste y sacarle beneficio a esa. Yo me puedo ir al área de layout y buscar Samsung A305 y veamos. Cuando yo abro Samsung A305 me abre el layout del teléfono. Y mira, y en paralelo me abre el esquemático. Entonces, yo puedo saber, por ejemplo, vamos a buscar acá SOC 6000, que es este. Y yo puedo tocar patita por patita y me va a llevar a cada línea que tenemos por acá. Como por ejemplo, esta, veamos. Esta patita que está acá, veamos hacia dónde me lleva. Hacia el conector de la batería. Mira, le doy doble clic. Bueno, aquí no me lo agarró, pero ahí está. Mira, me lleva hacia el conector de la batería que se llama BTC 5000 y me dice cómo se llama la línea. Y lo bueno de esto del layout es que yo puedo no solamente saber de este lado del esquemático hacia dónde va la línea, sino también puedo saberlo de esto. Vamos a darle seguimiento a esta línea, a la línea positiva del conector de la batería. Así que la línea positiva, veo por acá que se activan estos, mira, varios. Entonces, tiene comunicación con eso. Si yo me alejo, se me hace difícil verlos. Si se me hace difícil verlos, yo puedo acercarme y buscarlos muy lentamente para ver si aparecen en otro lado. Ahora, mira lo que pasa cuando yo doy clic en este lado. La línea pasa, siempre sigue siendo la misma, pasa a este lado, porque esta es una resistencia que está acá, que se llama, es una resistencia de sensado. La línea viene acá, en este conector de la batería, viene por acá, pasa por acá, pasa esta resistencia de sensado, que está en serie, y luego se crea la línea B battery. Mira, si yo hago acá clic, que viene la línea de acá para acá, y luego hago clic acá, algo más se me tuvo que activar en un color, pero ¿ustedes miran algo por ahí? Apenas si se mira. Yo puedo venir con mi esquemático y en esta área donde tiene el símbolo de igual, yo lo puedo presionar y mira lo que va a pasar. Igual. Se puso en rojito esta área por acá y ahora miremos acá, mira, se puso en rojo esta. Quiere decir que esta línea que está hasta acá lejos viene a dar de aquí para acá al U5003. Así podemos buscar nosotros también comunicación de una línea a otra. No siempre podemos apoyarnos del layout porque resulta, perdón, no pues siempre nos podemos apoyar cerca del, perdón, creo que se me cerró aquí algo. Vamos a ver. Sí, denme un segundito. Sí, no siempre nos podemos apoyar del layout porque a veces no está acá. Pero sí, el esquemático siempre por lo regular nos va a ayudar a darle seguimiento. Quiero saber a dónde viene mi conector de la batería y hacia dónde va a conectar. Sigo la línea, alimenta hacia acá arriba, pasa la resistencia del sensado y crea esta línea que se llama B-Battery. Veamos hacia dónde nos lleva. B-Battery le doy buscar y me lleva hacia acá. Me lleva hacia el U5003. Exactamente lo mismo que nos dijo el layout, que nos iba a llevar hacia el U5003. Veamos. Otra vez, voltaje de la batería.
conector de la batería. Vamos a dejarla solita para que nos abra nada más el layout. Conector de la batería, sigo la línea, le doy clic de nuestra resistencia de sensado y nos viene a dar al U5003. Entonces, la búsqueda de nuestra línea la podemos hacer con esa claridad. Algo bien importante que en la pregunta que me hicieron es que cómo puedo saber qué señal tengo que tener acá. Por ejemplo, yo puedo saber que acá en este conector, vamos a irnos a otro conector, vamos a ver, el de acá, no, el de las cámaras, vamos a por ejemplo el de las cámaras, puedo saber cuántas líneas deberían estar a tierra. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 patitas de este conector deberían de estar a tierra. ¿Quién es HDC 7000? Yo le puedo dar clic acá y saberlo buscando quién es HDC 7000. Ah, es este conector. Veamos, ¿qué es lo que hace ese conector? Yo leo lo que está a la par y miren, me dice RCAM, que en R quería decir Right Cam, es una línea de la cámara. Entonces, aquí va conectado una cámara. ¿Yo voy a encontrar voltajes en este conector? Sí. ¿Qué voltajes? Uno de 2.8. ¿Dónde lo voy a encontrar? Sigo la línea y lo puedo encontrar en el capacitor C7001 o en la línea número 33. En la patita, perdón, en la patita 33 de este circuito. Entonces, siguiendo con la carga de esto. La carga nace, y aquí va el resumen de todo esto. La carga nace desde SOC 6000, entra a través de la línea 5 voltios USB, le doy doble clic y me va a llevar hacia la línea por acá, le doy seguimiento, me dice que pasa hacia ese integrado, conozco cuál es el objetivo del integrado y gracias al nombre de esta línea, sé que su objetivo es pasarme 5 voltios, entonces ya le doy seguimiento acá. ¿Hacia dónde me va a llevar esta línea? Y me va a llevar, vamos a ver, hacia esta línea, una bobina que va a entrar hacia una línea que se llama Charger In. Estamos ante nuestro integrado de carga, el U5003. Este Charger In va a pasar el voltaje, lo va a regular este integrado y lo va a trasladar aquí, a donde dice voltaje, batería, charger, voltaje de batería, y me lo va a trasladar de aquí para acá, convirtiéndolo en B battery, y después de B battery voy a seguir la línea y me va a llevar hacia mi resistencia de sensado y hacia mi conector de la batería, obteniendo así un circuito de carga, dándole lectura de punta a punta. Muy bien. Entonces, veamos. Yo les di unas hojas por ahí a ustedes que imprimieran. Voy a dejar de compartir un ratito. Les di unas hojitas ahí que pudieran compartirse, que las pudieran imprimir. El objetivo de esto es lo siguiente. Estas hojitas, márquenle todo lo que puedan saber de esta línea. Por ejemplo, los nombres, los voltajes, si están en serie o en paralelo. El ejercicio es que llenen estas hojas y que puedan señalarme cuáles son las líneas de voltaje, cuáles son las líneas de voltaje de entrada, cuáles son las líneas de voltaje de salida, cómo está conectado el componente, si está conectado en serie, en paralelo o no. Y así como estas que tienen un espacio en blanco por acá, para que me describan con sus propias palabras qué es lo que creen ustedes que hace ese circuito. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para que la clase no solamente sea una clase de exhibición, sino sea algo que los lleve a comprender todo un esquemático. La comprensión van a ser poco a poco, es decir, que tiene que ir de menos a más. Si usted tiene problemas con la comprensión
de esquemáticos, con la comprensión de los circuitos y saber cómo trabajan, lo importante sería que usted tome un curso en el que pueda ya medir líneas, medir voltajes, medir todo lo que pueda medir para ir comprendiendo esto. Siempre los cursos están enfocados para que puedan ayudarles en ciertas áreas, pero son ustedes los que tienen que crear la práctica de todo esto. Entonces, yo hasta el momento esto lo hice en base a ver, simple y sencillamente enseñarles a usar un poquito de SKJ. Mi objetivo era saber cómo pueden darle seguimiento a una línea, buscar qué es lo que hace la línea con el buscador, entender que tenemos mucha información en el esquemático, que hay mucha información más que tocar. Podemos saber, por ejemplo, cuál es el objetivo de un divisor de tensión, cuál es el objetivo de un circuito de audio, de un circuito de backlight, de un circuito de señal, etcétera. Hay mucha más información dentro de todo esto que faltaría tocar, y lo cual considero yo que es muy importante que ustedes deban de aprender. Y sí, y precisamente por eso lo hice, porque me lo estuvieron pidiendo mucho, cómo podíamos tener un curso de esquemáticos o un curso online, y siempre he estado renuente a hacer este tipo de actividades de curso online, porque resulta que cuando los hago siempre quedo debiendo, o considero yo que siempre quedo debiendo algo a los alumnos. Entonces, ahora hice un manual, un pequeño manual en el que yo estoy tratando de hacer finalizando mi curso online, en el que yo les explico cómo funcionan los circuitos, les dejo tareas y lo pueden realizar ustedes para que vayan creciendo en eso. Les cuento, voy a tener un pequeño curso en el cual solamente voy a darle entrar, no quiero tener a mucha gente, y precisamente por eso hice esa actividad, porque no quiero publicarlo, no quiero nada, sino quiero personalizar un curso online solamente de teoría que va a ir acompañado con la práctica, con las tareas, y claro, buscar solucionar teléfonos celulares. 1, que no carguen, y 2, que no enciendan. Buscar solucionar, que les puedo dar yo acompañamiento dentro de una clase online vía Zoom que esté por 5 días durante 2 horas o 2 horas y media, porque esto se puede alargar a veces durante 5 días. Entonces, vamos a lanzar nuestro curso, el cual va a dejar los videos, van a estar colgados en la red para que los puedan ver. ¿Qué es lo que voy a enseñar en este curso que vamos a estar dando? Vamos a enseñar todo lo que deben de aprender a medir, cómo están conectados los componentes, desde las conexiones en serie, paralelo, los circuitos mixtos, así también como conocer cada circuito, un circuito BOS, que es su objetivo, un circuito Buck-Bus Inverter, que es su objetivo, cómo usar nuestro multímetro en las mediciones, desde la resistencia, las caídas de tensión, los voltajes, la corriente, la alimentación. También vamos a aprender protocolos iniciales de diagnóstico, como son los consumos en fuente, consumos en tester USB, cómo debemos configurar nuestra fuente, cómo podemos inyectar voltaje, cómo encontrar líneas en corto, cómo se comportan las líneas en corto, y vamos a aprender todo esto. Adicionalmente a eso, vamos a ver también lo que son los esquemáticos, ya un poquito más lento, porque esta clase fue muy rápida, pero ese era el objetivo, ir un poquito rápido hasta cierto punto, porque solamente tocamos muy poca base de lo que son los esquemáticos, pero aprenderlos a comprender. Tanto así también como comprender los protocolos de encendido de un teléfono celular, el protocolo de carga. Es decir, cuándo se enciende un celular, cuándo se activan ciertas líneas, cómo medirlas y saber cómo minimizar la búsqueda de un circuito dañado o un componente dañado. Hay mediciones en las que yo les voy a pasar que son tips, que son únicamente tips, como por ejemplo cuando un teléfono, nuestra fuente, consume bastante, con 2 mediciones podemos saber en qué línea está dañada, y después solo aplicamos la solución, que sería inyectar voltaje, y listo, lo vamos a solucionar. Y esto lo vamos a llevar a cabo. No vamos a dar mucho tiempo, digámoslo de este caso, de descanso para hacerlo, porque sí lo queremos hacer rápido, porque va a ser una prueba
en la que queremos acompañarlos durante 5 días a darles teoría y luego porque ustedes formulen preguntas, que nos formulen casos que ustedes tienen de teléfonos celulares que no han logrado reparar o que no han logrado darle solución. Y nos vamos a enfocar en 2 únicos casos, el encendido y la carga. Y para eso les comparto la información general de esa actividad. Vamos a tener el evento, va a ser específicamente en línea, va a tener un costo de $50, el cual les voy a incluir el pequeño manual que se los voy a dar en PDF para que lo impriman, así como el grupo de soporte que vamos a tener en WhatsApp, que es donde vamos a estar respondiendo preguntas o le vamos a estar dándoles seguimiento a las situaciones que pasen en sus teléfonos, en sus talleres con los teléfonos celulares. El costo lo dejamos en $50, creemos que es un costo accesible porque queremos hacerlo personalizado y va a ser la primera prueba de nuestro curso online. Nos vamos a ir desde lo básico y trabajar solamente en placas. Nuestro uso de multímetro, nuestro uso de la fuente, nuestro uso de microscopio, dónde medir y nuestro manual nos va a ayudar bastante en estas mediciones. Entonces, es precisamente para eso, para avisarles de que lo vamos a estar llevando a cabo ya el 6 del próximo mes para el 10, 5 días. Estamos pensando que se va a alargar a 6, pero primero queremos probar con 5 días. Pura teoría práctica explicada con dibujitos muy sencillos para que lo vayan comprendiendo y después con ejercicios para que ustedes los hagan en sus talleres y puedan avanzar en este rubro de la reparación de teléfonos celulares. Ahí Walter José Gart creo que está levantando la mano. No sé si tienes una pregunta, Walter. No, profe, era eso de acerca de los cursos personalizados. Ok, listo. Entonces, siempre se les va a dar a ustedes la información primaria porque no quiero avisarle a otro grupo. Pensé en dárselo únicamente a las personas que me habían comprado esquemáticos, pero debido a que mucha gente me ha estado escribiendo sobre el curso online y siempre he dicho que el curso online es solamente un complemento de una actividad que ustedes deben realizar en sus talleres. Entonces, va acompañado de la mano. Entonces, señores, DSKJ es una herramienta muy buena, la cual nos puede ayudar al diagnóstico de teléfonos celulares muy fácil. Yo les aconsejo de que siempre la usen para su diagnóstico de teléfonos celulares. La licencia no es cara, vale $60 o la pueden dividir dentro de 3 personas a $22. Yo, la mayoría de las personas que están acá ya la han comprado, creo que la han comprado en su mayoría para una computadora y es muy buena. Saca de apuros. Y cuando tengan dudas o preguntas, habilité un grupo de WhatsApp para soporte específicamente solo para problemas con esquemáticos, con la comprensión, y ahí les vamos a estar apoyando sin costo alguno. Entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta. Mire, disculpe con una molestia. ¿La licencia de esa vigencia? Es de 1 año. La licencia tiene vigencia de 1 año. A partir de que la compras, la puedes usar durante 1 año. Siempre aconsejo de que la usen para todo. No solamente para, por ejemplo, si te llevan un cambio de puerto de carga, está bien, tú le cambias el puerto de carga y listo, pero vete a ver cómo está conectado en el esquemático, porque eso es lo que te va a ayudar también a comprender, que la usen bastante. Una pregunta. Sí, dime. Con respecto a la herramienta de la Borneo, ¿también se puede hacer algún grupo? Porque tengo entendido que eso solo es de uno. Sí, claro. La única diferencia entre Borneo y DSKJ es que Borneo es solamente para 2 computadoras. Entonces, los grupos quedarían de $30 cada alumno. Pero es lo mismo. Al final de cuentas, Borneo está muy buena también la herramienta como tal. Sí. Borneo es muy buena. Entonces, yo estaba viendo por ahí que también tiene una sección de ayudas y soluciones ya hechas. Son muy similares a la de DSKJ, casi lo mismo. Lo que pasa es que DSKJ no la tiene
como la tiene Borneo, que la tiene más a la vista. DSKJ puso una pestaña específicamente para eso. Casi nadie la usa, nadie la ve por ahí, pero ahí está. El área Yo de nunca la he utilizado. sí, siempre está Sí, ahí. como que en Borneo sí hay alguna, que yo recuerdo, porque como que me mencionaron que tenía algunos que traían multicapa. Sí, bueno, voy a buscar solamente que la hayan actualizado. Pero no hay mucha diferencia. Pero sí, Borneo tendrá por ahí, no sé, unos 15, 25, 30 modelos más que DSKJ, pero ambas para mí son muy buenas. Y a veces los modelos Sí, que porque tiene no son los modelos que vienen aquí a Guatemala. En este caso. si me deja comentar, realmente DSKJ es muy buena herramienta. Yo la he estado utilizando para los compañeros que estén interesados, es muy buena. Sí ayuda mucho a la comprensión de cómo es que funciona, que para dónde va, por dónde viene, a dónde se mete, ayuda bastante. Lo único que yo he visto en DSKJ, que hay algunos modelos que aparece el layout, pero sin esquemático. Y hay otros modelos que solo aparece el esquemático sin el layout. Y hay algunos modelos en que aparece el layout, pero no tienen ningún tipo de identificación, ni el nombre, o sea, uno está a ciegas. Solo están nada más los puntitos. Sí da chance de ver a dónde va, pero cómo se llama la línea, ni idea. Entonces, para poder entender eso, porque en algunos sí aparece así, y no tiene ningún tipo de identificación ni esquemático, y se queda uno en la luna, completamente en la luna. Sí, mira, Borneo es lo mismo. En esos casos sí es lo mismo, porque los mismos esquemáticos que están para Borneo son los mismos de DSKJ. Pero sí, hay muchas a veces que no hay esquemáticos de algunos modelos precisamente. Por ejemplo, el del A105 creo que todavía no ha salido, que es un modelo que ya está llegando bastante. A105. Sí, yo creo que no Es está. el A10. Sí, también el del A325, pero... Ajá, el A32 no hay nada, por ejemplo, del A03 Core y A02 Core tampoco, no hay Claro. nada. No, y eso tenemos que entender, sí, el del A127, el A125 también no hay nada. No hay Eso es lo nada. que tenemos que entender, que no, ni con que compremos 5 licencias diferentes, está Sinsajo, está Retrax, está Borneo, o sea, hay varios lados donde hay esquemáticos, entonces ahí no vamos a tener problemas, vamos a tener problemas con eso. Entonces, siempre es aconsejable es DSKJ y Borneo, las dos. No hay mucha diferencia, no crean que con Borneo ya solucionaron todo. No, va a seguir siendo lo mismo. Pero, al final de cuentas, sí. es de tenerle licencias y con algunas nos va a ayudar la Borneo, con las otras la DSKJ. Ajá, allá. Sí, con se va uno como... Es como, por ejemplo, trabajar las cajas de liberación. Ajá. Hay cajas que sacan unos modelos y otras que no lo sacan, aunque aparezca. Sí, Entonces, pero sí. sirve. Lo bueno es de que ahora los esquemáticos como DSKJ y Borneo ya están incluyendo bastante Apple. Entonces, ahí ya nos ayuda. Antes no. Ahora sí ya lo tienen bastante Apple. Entonces, ahí es bueno. Alan Varela tenía por ahí una pregunta. Sí, profe, es con respecto a los dispositivos de Apple. Sí. Actualmente yo estoy utilizando lo que es Buxingy, pero no sé si usted nos aconseja, no sé, si hay una herramienta mejor, estamos bien por ahí. No, Buxingy es la mejor para Apple. A mi gusto. Hay muchas personas que siguen usando ZXW, pero a mi gusto, Buxingy tiene muchas más bondades que ZXW. Entonces, yo te aconsejo, no, esa es muy buena. Muy Está bien, gracias. Gracias. Listo. Por ahí Marco Hueso, Jonathan también tenía una pregunta. Profe, una pregunta, mire, por ejemplo, digamos que si miramos un circuito ahí en el layout, por ejemplo, un UCP 400, yo he notado que tiene como patitas en color azul. No sé si eso significa de que están sin conexión. Sí, son las famosas líneas sin conexión, entonces esas no van a tener comunicación, no van a ningún lado.
Y mira, gracias, qué bueno que lo mencionas porque esas patitas azules también se pueden observar abajo de integrados y cuando tú quitas un integrado, a veces se vienen los pads y tú dices, no, me volé los pads, pero esas pelotitas azules se vuelan porque no están conectadas a nada, entonces es normal de que a veces en algunos integrados cuando lo levanten se vengan pads, pero son azules. Si lo hacen bien, van a ser pads azules y que no tienen conexión. Gracias, profe. Ok, listo. Marco, ¿tenía una pregunta por ahí? Sí, profe, la pregunta mía es, ¿usted también vende la Borneo así entre varios? Perdón, no te logré entender muy bien lo que preguntaste. No sé si puedes volver a hacer la pregunta, Marco, es que se te escuchó muy, no sé, se te escuchó rara la voz. Sí, profe, sí, ¿me escucha? Ahora sí, sí. Ok, la pregunta mía era si usted también vende la Borneo así entre varias personas. Sí, claro, la vendemos también. Hacemos grupos de dos personas, perdón. Y sí, sí se vende, eso no es problema. Ok, profe, y una pregunta, profe, ya para terminar con mis preguntas, una pregunta un poco básica. ¿Sí? Yo miré que en la primera presentación que hizo en el circuito integrado, en la entrada del circuito integrado, en el Enable, ahí decía EN, que eso significa Enable, me imagino yo. Sí, ahora, exacto. en el otro circuito que usted, donde salía ON 1, ahí no decía Enable, solo estaban las dos flechitas de entrada nada más. Exacto. O sea, podemos decir que esas flechitas, en cualquier circuito integrado, esas dos flechitas van a ser las de Enable. Mira, casi todas, en todos los esquemáticos, las líneas de Enable se conocen como Enable. Pero hay circuitos como el que yo mostré ahí que no tiene el nombre de Enable, que en ese específicamente, en ese modelo no aparecía, pero en los demás iba a aparecer. Lo que a veces me hace a mí comprender es cómo funciona el circuito. Si yo comprendo el circuito de que necesita alguien que le diga actívate, yo voy a ir buscando el Enable. Entonces, yo ya con la experiencia de tantas mediciones, ya sé cuál es el Enable de varios circuitos. Aunque la mayoría siempre dice EN o Enable. Entonces, van a ser raros los circuitos como los que encontraste, los que vimos ahí en el ejemplo, de los que no lo lleva, pero van a ser raros. Para eso es que nosotros te explicamos y te decimos, hey, esta es la línea de encendido o la línea de Enable. Ok, gracias, profe. Listo. Doctor. Sí. Una pregunta, profe. Dime, Max. Sí, una pregunta. ¿La DSKJ se puede activar en 3 talleres diferentes con una sola cuenta? ¿Sí es? DSKJ, si ¿O se solo puede. en una computadora? No, mira, la DSKJ es para 3 computadoras. Pero cuando la compras solo para ti, la puedes usar en 3 computadoras. Pero lo que hacen muchos ahorita es que la compran, una licencia la dividen dentro de 3 colegas. Entonces, una computadora para cada uno. Y les funciona bien. Entonces, al final de cuentas, si tú tienes, por ejemplo, como en mi caso, que yo tengo una computadora aquí, tengo una computadora en mi casa y Sí, me tengo llevo mi el trabajo a laptop. casa. Sí, entonces yo sí la necesito en las 3. Entonces, sí, es necesario. Entonces, ahí sí. Ok, eso sería todo. Listo, listo. Doctor Fon. Perdone. Y pues, ay, Dios. La verdad es de que entonces usted podría hacer un grupo de 3 para que los que quisiéramos adquirirla entre 3, Claro. no hubiera problema. Exacto. Yo les hago un grupo y les hago un grupo de soporte porque ahí les doy sus passwords, su licencia y ahí mismo, si tienen problema, por ejemplo, de que a alguien se le olvidó su password o que a alguien se le perdió su computadora y va a usar una nueva, ahí para que le podamos dar soporte en ese mismo grupo. Ok, ya le había preguntado en el grupo de WhatsApp ahí sí que a todos, pues, los que quisieran ahí sí que unirse en esto. Y pues, quizás lo voy después de esto podríamos empezar, o no sé si tenga tiempo. Claro, no, yo voy a, al finalizar esto, voy a ir en el grupo de WhatsApp, les voy a proponer los que quieran hacer grupos, hacemos los grupos y yo los ordeno, no te preocupes, ya tengo Ok, perfecto, cómo gracias. ordenarlos. Gracias. Ahora, sí, Cell Shop, creo que tenía una pregunta.
Sí, perdón, era mi pregunta. Yo creo que ya me la rectificó el amigo, que era, por ejemplo, de que yo cambio de computador. Por ejemplo, yo tengo una tienda en Zumpango, tengo una en Chimaltenango, vendo en el mercado, pero quería ver yo, eso es lo que decía, podemos hacer los grupos para compartir la licencia, pero algo de eso no me quedó muy clarito, de cómo ok. sería, por ejemplo, de que yo use solo en la casa para esquemáticos, va. Ajá. Pero necesito también lo que es cambiar de computadora. Entonces, ¿es un usuario Sí, o...? te cuento cómo es. Cuando compran la licencia compartida, se les da un solo usuario y todos comparten ese usuario. Cuando tú ingresas ese usuario a tu computadora, automáticamente DSKJ detecta cuál es la huella digital de tu computadora. Entonces dice, esta va a ser la primera computadora de él. Luego el otro colega hace lo mismo y el otro colega hace lo mismo. Entonces, cuando tú te llevas tu usuario a otra computadora, ya no te deja entrar. Entonces, ya no podías entrar porque solamente deja 3 computadoras. Entonces, ahora, si llevas tu computadora, tu laptop y te conectas a cualquier red de internet, ahí sí te deja. Pero si usas más de una computadora, sí necesitas una licencia que te sirva para 2 o 3 computadoras. Ahí sí. ¿Qué es lo que tengo yo en mi casa? Porque tengo una computadora aquí, una computadora en mi casa y mi laptop. Entonces yo tengo una licencia para mis 3 computadoras. No sé si con eso te saqué de dudas. Muy bien. No sé si alguien más tiene una pregunta. Si no, vamos a dar por finalizado esto. Estoy grabando esto. Quizás de pronto lo voy a subir a YouTube para que ahí de pronto lo puedan ver cuando tengan tiempo, si quieren tener una duda o no. Esto es, como les dije al principio, es algo muy básico, pero nos sirve para ir comprendiendo bastante así fácil cómo empezar el hábito de leer esquemáticos. Entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta, si no damos por finalizado esto. Ok. Listo, bueno. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en lo que fue este Zoom. Vamos a ver, iniciamos a las 5. Lo que tenía planificado era 1:30. Bueno, estamos sobre el tiempo. Les agradezco bastante por haberse unido a este Zoom y los invito a que se unan al grupo de WhatsApp, que es solamente de soporte esquemáticos, donde si tienen una duda, por ejemplo, ¿qué es lo que hace este componente? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo seguir esta línea? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿Cómo puedo hacer ahí en ese grupo de esquemáticos? Espero que ayudarles, apoyarles, y no solo ayudarles y apoyarles, sino que también entre ustedes mismos se ayuden para ir creciendo en esto. Entonces, la idea de hacer este grupo de WhatsApp es eso, buscar el crecimiento en el área de esquemáticos. ¿Funciona solo para DSKJ? No. Funciona para Borneo, Wishinki, ZXW, lo que ustedes tengan. El grupo de WhatsApp les voy a dejar acá. Denme un segundito, les voy a poner el link del grupo de WhatsApp. Un segundo, por favor. Se los voy a poner. Vamos a ver. Acá tenemos el link para que se agreguen. Lo voy a poner el enlace por acá en el chat. Vamos a ver. Profe, una pregunta. Dime. Disculpe, quisiera ver la posibilidad de estar aprendiendo en el curso online. Porque le saludo, Santiago, de Cobán. ¿Qué tal, Santiago? Y ahora usted, mucho gusto. Estoy viendo su discurso. Muchas Fíjese gracias. que sí, desde que compré o desde que adquirí la licencia de ¿cómo se llama ese? ¿De SKJ? No he podido, viera que no he podido usar a 100, aunque he intentado, pero no he tenido la base para poder aplicarlo, porque he tenido problemas
con más que todo con el manejo. Pero eso me alegro cuando vi que el mensaje de que se va a ver esto. Entonces estoy al tanto, pero quisiera saber cada cuánto van a transmitir esto o cada cuánto van a estar dando esta enseñanza. Sí, mira, yo por lo regular me tomé el atrevimiento hoy porque me estaban a pedir mucha información sobre la DSKJ y el curso online. Entonces, por eso lo hice. No te puedo prometer que lo voy a hacer pronto, pero de pronto me hago un poquito más intensa clase en la que ya podemos hablar sobre proteger, por ejemplo, cómo leer un transistor, cómo medirlo, qué es lo que hace, cuál es el objetivo, y un divisor de tensión y cositas así que puedo ir dándoles más adelante. Pero déjame planificarlo y claro, yo ahí en el grupo de WhatsApp, el cual ya les mandé el link en el chat, ustedes hacen solo clic ahí y se pueden agregar. Entonces ahí los voy a mantener informados. Muchas gracias, profe. De acuerdo. Muchas gracias. Max, tenías una pregunta. Dime, Max. De $50. Perdón, Max, no se te oye, te silencié, quiero yo. Mira otra vez. Vamos a ver, porque creo que... Mira, ahora, Max. Ahí estás, Sí, ahora sí, perdón, te silencié sin querer. Sí, es que tengo entendido que el curso que va a haber el 6 de agosto probablemente va a abarcar un poco de la herramienta, ¿no? Desde Sí, claro. $50. Sí, correcto. Sí, ok. ahí no es solamente solo esquemático, sino ahí vamos a hablar de protocolos, de diagnóstico, métodos de medición, cómo es que trasladan la línea, lo que prácticamente se da de teoría en un curso básico intermedio. Entonces, ¿Este curso cuántas personas van a estar? ¿Está limitado? sí, voy a limitarlo porque no quiero a más, por lo menos tener no más de 20 personas, que es mi objetivo, no más de 20 personas para que sea personalizado. Sería excelente si solamente fueran 15 y sería bueno si llegáramos a los 17 nada más, pero entre ese lapso, porque no quiero tener a mucha gente porque debido a los ejercicios y debido a los problemas que quiero que durante el día me lleven en la noche para reparar un teléfono y yo les diga qué es lo que deben de medir, me dé chance de prepararme porque me van a tener que decir, tengo un Samsung A50 que no enciende. Entonces yo voy a preparar las imágenes para decirles, hey, mide aquí, mide acá en base a la clase. Entonces no voy a tener muchos alumnos porque mi intención es dar personalizada esa atención en la reparación de teléfonos celulares. Entonces, sí, van a ser no más de 20 y no menos de 15. ¿Para las inscripciones? Lo pueden hacer conmigo a mi número de WhatsApp, me escriben por WhatsApp y ahí los voy a estar escribiendo. De hecho, estaba viendo mi WhatsApp y tengo ahorita 3 personas que me acaban de comentar sobre eso y vamos a ver hasta dónde, porque no quiero más, realmente solamente 20 personas. Si realmente es mucho, entonces voy a abrir otra fecha porque por los tipos de ejercicios que ya tengo planificado dejarles, el seguimiento que yo quiero darles, quiero que sea personalizado. Entonces, por eso, si no, vamos a tener que abrir otra fecha. Pero yo quiero entrar. Ok. Gracias, Max. Ahí estás. Me escribes por WhatsApp y ahí yo te doy cómo entrar, ¿lo dices? Bueno, sí, dice Isidro, un curso solo esquemáticos, Isidro. Sí, de hecho es el que estoy preparando. El que voy a dar ahorita, el que hablo de todo, es de eso, esquemáticos sobre los problemas de carga, esquemáticos sobre los problemas de imagen, esquemáticos para entender los cortos. Entonces, va a ser de esquemáticos, también va a tener esquemáticos de mucha más teoría, como mediciones, uso de multímetro, cómo encontrar cortos, cómo encontrar líneas OL, cómo medir sin tener los esquemáticos, las mediciones comunes, los consumos comunes, etc. Entonces vamos a hablar sobre la reparación de teléfonos celulares, Isidro. Kenzie, ¿tenías una pregunta por ahí? Sí, profe. Con lo que estás de la clase de esquemático, también me imagino que va a llegar a tener un curso de esquemático con radiofrecuencia, que ese sí me interesaría. Claro, ¿no? Sí, Ahí me va a estar. interesaría bastante. Mira, déjame a los que se quedaron conectados, les voy a mostrar un poquito acerca del material del que les
tengo planificado darles para que ustedes vean de qué es lo que se va a tratar. Déjenme, voy a poner por acá, déjenme en un segundito, vamos a ver. Sí, aquí está, vamos a ver. Ok, para que tengan, sepan ustedes qué es lo que voy a tratar y que ustedes puedan considerar si les es conveniente o no. Vamos a ver. Entonces, lo que voy a dar es esto, vean. Muy bien, sería esto desde la creación de los esquemáticos, que es lo que acabamos de ver, principios básicos, lectura de esquemáticos, manuales de servicio, layout, datasheet, etcétera, cómo funcionan algunos circuitos como LDO, que fue lo que vimos hoy, sobre los estados de la fuente, dónde alimentar los puntos de test que podemos hacer, cómo darle seguimiento a las líneas a través de continuidad, las señales de referencia, las caídas de tensión, los protocolos de carga, cómo es que funciona el circuito de carga, cómo se traslada, los consumos de tester USB, los protocolos de Apple en circuitos de carga. También vamos a hablar sobre los problemas de imagen, conocer los esquemáticos, dónde debemos de medir, qué es lo que debemos de medir, todas las líneas que nacen de esto, los filtros